quiero hacerte una pregunta antes de empezar. No es una pregunta retórica, es una pregunta real que quiero que te tomes un momento para responder en tu mente antes de seguir escuchándome. ¿Cuántas veces en los últimos 5 años compraste algo que esperabas que durara y no duró? No me digas el número en voz alta, solo piénsalo, cuenta mentalmente. Las herramientas, los electrodomésticos, el calzado, la ropa de trabajo, los aparatos de cocina, todo lo que compraste con la expectativa razonable de que iba a durar un tiempo decente y que no lo hizo. Tengo 78 años y he hecho ese mismo ejercicio con mi propia vida. Y la diferencia entre los primeros 40 años de mi vida y los últimos 38, en términos de cuántas cosas se rompieron, cuántas tuve que reemplazar, cuántas veces escuché la frase "no tiene arreglo rentable". Esa diferencia es tan grande que a veces me cuesta creer que estoy hablando del mismo mundo. No es el mismo mundo. Eso es exactamente lo que quiero explicarte hoy. Viví sin obsolescencia programada durante la primera mitad de mi vida. Viví en un mundo donde esa lógica, la lógica de fabricar las cosas para que fallen, todavía no había colonizado completamente la industria. Y luego viví la transición. Vi cómo ocurrió. Vi los cambios graduales que la mayoría de la gente no notó, porque fueron demasiado lentos para detectarse año a año, pero que se vuelven evidentes cuando los miras desde 78 años de distancia. Hoy te voy a contar lo que vi, desde adentro, desde la perspectiva de alguien que conoció los dos mundos. Había algo en el mundo de mi infancia y de mi juventud que era difícil de nombrar entonces, pero que hoy puedo nombrar con precisión porque conozco su opuesto. Había una correspondencia entre lo que las cosas prometían y lo que entregaban, una honestidad básica entre el fabricante y el consumidor que se expresaba no en palabras ni en garantías escritas, sino en la durabilidad real de lo que se vendía. Cuando alguien vendía algo en ese mundo, su reputación dependía de lo que ese algo hacía en el largo plazo. El ferretero del barrio que te vendía una herramienta que fallaba en 6 meses, eso tenía consecuencias. La gente lo recordaba, lo comentaba. La reputación de un comerciante se construía o se destruía lentamente, en años, en base a la calidad real de lo que vendía. Y esa reputación, ese activo inmaterial que tardaba décadas en construirse y que podía destruirse con unos pocos productos malos, era la disciplina que mantenía la calidad. Recuerdo a un hombre que vendía herramientas en el mercado de nuestra ciudad cuando yo era joven. No tenía tienda, tenía un puesto, una mesa con sus herramientas ordenadas con un cuidado que yo encontraba casi admirable. Cada cosa en su lugar, cada precio escrito con claridad, y él de pie detrás de la mesa, con una presencia tranquila que comunicaba algo sin necesidad de palabras. Un día le pregunté por un juego de llaves. Lo miré, lo sopesé y le pregunté si era bueno de verdad. Me miró fijo un momento y me dijo algo que recuerdo perfectamente. Me dijo: si en un año algo de esto le falla, tráigamelo. No me importa si tiene recibo o no. Si vendí algo que no cumplió, lo resuelvo. Eso era todo el contrato, sin papeles, sin política de devolución escrita en letra pequeña, solo la palabra de un hombre que sabía que su negocio dependía de que esa palabra valiera. Compré el juego de llaves. Las usé durante más de 20 años. Nunca volví a buscarlo para reclamar nada.
¿Cuándo fue la última vez que alguien te vendió algo con esa confianza, con esa certeza tranquila de que lo que vendía iba a cumplir? Ahora déjame mostrarte el otro lado, el contraste que hace que esa memoria duela un poco. Hace unos años, un familiar cercano compró un juego de herramientas en una tienda grande, una de esas cadenas que venden de todo y que tienen pasillos interminables con cientos de productos. El juego venía en una caja atractiva, con foto en la tapa mostrando las herramientas en acción, con letras que decían cosas como uso profesional y acero de alta resistencia. Costó lo que en aquella época era una cantidad respetable de dinero. A los 8 meses, la cabeza de 2 de las llaves se había deformado bajo carga normal, no bajo condiciones extremas, bajo uso normal. El metal había cedido donde no debía ceder y el destornillador de punta plana, la punta simplemente se había redondeado. Ya no mordía los tornillos con la precisión necesaria. Fue a la tienda. Le dijeron que la garantía era de 6 meses para herramientas y que el uso inadecuado no estaba cubierto de todas formas. Uso inadecuado. Usar un destornillador para destornillar y una llave para apretar es uso inadecuado, según ellos. No fue a buscar a ningún vendedor que se hiciera responsable, porque ese vendedor no existe en ese modelo de negocio. Existe un empleado que lee una política escrita por un departamento legal para proteger a la empresa, no para protegerte a ti. Ese es el contraste, ese es el mundo que se perdió y el mundo en que vivimos ahora. Déjame explicarte la mecánica exacta de cómo ese cambio ocurrió, porque entenderlo no es solo historia, es la información que necesitas para navegar el mundo que tenemos hoy. Todo empieza con un cambio en quién toma las decisiones sobre cómo se fabrican las cosas. En el mundo de mi juventud, las empresas manufactureras eran en su mayoría empresas familiares o empresas donde los dueños tenían una conexión directa con el producto. El fundador de una empresa de herramientas conocía las herramientas. Había empezado como artesano o como comerciante, o había heredado el negocio de alguien que lo había construido con sus manos. Y esa conexión directa con el producto, esa intimidad con lo que se hacía, actuaba como un freno natural contra la degradación de la calidad. No porque esas personas fueran santos, sino porque su identidad estaba entrelazada con lo que producían. Hacer algo malo era hacerse mal a uno mismo. Con el tiempo esas empresas crecieron, se profesionalizaron, incorporaron administradores que no venían del oficio, sino de las escuelas de negocios. Se abrieron a inversores externos, cotizaron en bolsa, y en cada uno de esos pasos, la distancia entre quien tomaba las decisiones y el producto que se fabricaba aumentó. El director de una multinacional que cotiza en bolsa
No tiene ninguna conexión personal con la lavadora que fabrica su empresa. No la usa, no la repara, no conoce a ninguna de las familias que la compran. Su conexión con ese producto es puramente numérica. El costo de fabricación, el margen de ganancia, el precio de la acción este trimestre. Y cuando la conexión es solo numérica, la decisión de reducir la calidad del rodamiento para ahorrar un poco en cada unidad no genera ninguna resistencia interna. No hay nadie en esa sala de reuniones que sienta que está haciendo algo malo, porque nadie en esa sala tiene una relación real con el producto. Eso es lo que cambió. No la tecnología, no la ingeniería, la distancia entre quien decide y quien usa. Y luego está la concentración del mercado. Esto es algo que poca gente entiende en su dimensión real y que tiene consecuencias enormes para la calidad de lo que compramos. En la mayoría de las categorías de productos de consumo, el mercado está dominado hoy por un número muy pequeño de grupos empresariales. Detrás de las docenas de marcas que ves en las tiendas, hay frecuentemente 4 o 5 dueños reales. Grupos que compraron marcas históricas, que mantienen los nombres porque tienen valor de reconocimiento, pero que unifican las plataformas de fabricación, los proveedores de componentes y las decisiones de calidad. Cuando el mercado está genuinamente competido, cuando hay muchos fabricantes independientes compitiendo por la misma clientela, el incentivo hacia la calidad existe porque el fabricante que hace mejor las cosas puede ganar mercado al que las hace peor. Pero cuando detrás de la apariencia de competencia hay una concentración real, ese incentivo desaparece. No hay a dónde ir. Todas las opciones que parecen distintas son variaciones del mismo sistema. Y ese sistema ha optimizado sus costos de fabricación con una eficiencia que a veces resulta casi admirable si no fuera por lo que produce. Ha encontrado exactamente el punto donde la calidad puede reducirse sin generar suficientes quejas inmediatas como para afectar las ventas. Ha calibrado la vida útil de sus productos para que sean suficientemente frustrantes a largo plazo como para generar demanda de reemplazo, pero suficientemente funcionales a corto plazo como para no generar devoluciones ni protestas durante la garantía. Eso requiere información, requiere datos, requiere conocer con precisión cómo responden sus productos en el tiempo real de uso, en los hogares reales de los consumidores reales. Y las empresas tienen esa información. La han recopilado durante décadas y la usan, no para mejorar la durabilidad, para calibrarla con precisión en el punto que maximiza sus ganancias. Eso es lo que enfrentas cuando compras un electrodoméstico nuevo hoy. Un sistema calibrado en tu contra con décadas de datos y de ingeniería de precisión. Ahora bien, ¿qué puede hacer alguien frente a un sistema así? Más de lo que crees. Y quiero darte herramientas concretas. La primera es algo que llamo la regla del usuario veterano. Antes de comprar cualquier cosa de valor,
Busca personas que lo hayan usado durante 5 años o más y escucha lo que dicen. No las reseñas de las primeras semanas, no los unboxings entusiastas, los testimonios de personas que lo han tenido el tiempo suficiente para que la realidad se revele. Esas personas existen en foros, en grupos de usuarios, en comunidades de aficionados. Su experiencia acumulada es el antídoto más efectivo contra el marketing de corto plazo. La segunda es lo que yo llamo comprar hacia atrás. En muchas categorías de producto, los objetos fabricados hace 30 o 40 años son superiores en durabilidad a los equivalentes modernos. Y muchos de esos objetos todavía existen en mercados de segunda mano, en ventas de garage, en tiendas de artículos usados. Una sartén de hierro fundido de los años 70, un juego de destornilladores de acero real de antes de los años 90, unas botas de trabajo con costura perimetral y cuero genuino de una época en que eso era el estándar. Aprende a buscar en esos lugares, aprende a reconocer la calidad cuando la encuentras. Esa habilidad te va a servir durante años. La tercera es la preferencia por lo mecánico sobre lo electrónico cuando tienes la opción. En casi todas las categorías donde existe la versión mecánica y la versión electrónica, la versión mecánica dura más. Un reloj mecánico versus un reloj digital. Una lavadora con selector mecánico versus una con panel táctil. Un termostato bimetálico versus uno digital. La electrónica tiene puntos de falla que la mecánica no tiene, y cuando falla la electrónica, la reparación es más cara y más complicada. Cuando falla algo mecánico bien construido, un técnico con experiencia puede resolverlo. La cuarta es exigir información de reparabilidad antes de comprar. Pregunta, literalmente pregunta al vendedor, ¿dónde está el servicio técnico autorizado más cercano? ¿Cuántos años están garantizados los repuestos? ¿El manual de servicio es accesible? Las respuestas a esas preguntas o la incapacidad del vendedor de responderlas te dicen más sobre la filosofía real del fabricante que cualquier folleto de marketing. Y la quinta, y esta es quizás la más profunda de todas, es recuperar la cultura del mantenimiento preventivo. Las cosas bien hechas duran más cuando se cuidan. Y el cuidado no requiere conocimientos técnicos avanzados, requiere atención. Requiere el hábito de notar cuando algo empieza a cambiar antes de que cambie completamente. El ruido que no estaba antes, la resistencia que se siente diferente, el pequeño detalle que anuncia una falla mayor si se ignora. Esa atención, ese estar presente con las cosas que usas, es una habilidad que se desarrolla y que paga dividendos en años de vida adicional de todo lo que tienes. Ahora quiero hablarte de algo que fue creciendo en mí a lo largo de estos 78 años y que creo que es lo más importante que puedo dejarte. El mundo en que crecí no era perfecto. Había injusticias, había limitaciones, había cosas que estaban mal y que han mejorado con el tiempo de maneras genuinas y valiosas. No soy de los que piensan que todo pasado fue mejor. Sé que no es verdad, pero había algo en la relación entre las personas y sus objetos que sí era mejor.
algo que no tiene que ver con la tecnología, ni con el dinero, ni con el nivel de vida. Tiene que ver con la honestidad. Cuando un objeto duraba décadas, establecía una relación de honestidad entre quien lo hacía y quien lo usaba. El fabricante entregaba lo que prometía. El consumidor recibía valor real por su dinero. Y esa honestidad, esa correspondencia entre promesa y entrega, creaba confianza. Una confianza que se extendía más allá de los objetos. Una confianza en que el mundo, en general, funcionaba de manera razonablemente justa. Cuando los objetos empezaron a fallar antes de lo que debían, cuando el sistema fue calibrado para decepcionar en el momento más conveniente para el fabricante y más inconveniente para el consumidor, algo se rompió en esa confianza. Algo más difícil de reparar que cualquier electrodoméstico. La desconfianza que mucha gente siente hoy hacia las instituciones, hacia las empresas, hacia los sistemas en general, tiene muchas causas. Pero una de ellas, creo yo, es esta experiencia cotidiana y repetida de ser defraudado, de comprar y ser decepcionado, de pagar y no recibir lo prometido. Esa experiencia vivida una y otra vez en las cosas pequeñas y cotidianas forma una manera de ver el mundo, una manera que dice, no se puede confiar, todo está diseñado para aprovecharse de ti. Yo no quiero ese mundo, y creo que nadie lo quiere de verdad. La alternativa empieza en las decisiones pequeñas, en elegir con criterio, en exigir honestidad, en no aceptar la resignación como respuesta, en transmitir a quienes vienen después una manera diferente de relacionarse con las cosas y con el valor del trabajo que cuesta obtenerlas. Eso es lo que el viejo que vivió sin obsolescencia programada te quiere decir. Que fue posible, que fue real, que no fue un milagro ni una casualidad. Fue el resultado de un sistema de incentivos diferente y de una cultura diferente. Y que ambas cosas, tanto los incentivos como la cultura, pueden cambiar. Lentamente, con dificultad, pero pueden. Y tú eres parte de ese cambio posible. Con cada decisión de compra, con cada vez que repares en lugar de tirar, con cada vez que exijas calidad real en lugar de apariencia de calidad, con cada conversación que tengas con alguien joven sobre por qué las cosas se rompen y qué se puede hacer al respecto. Pequeño, sí, pero real. Ahora te escucho. Quiero que me cuentes algo concreto. ¿Qué producto reciente te decepcionó más? ¿O qué objeto antiguo todavía tiene funcionando que te recuerda cómo se hacían las cosas cuando se hacían bien? Déjamelo en los comentarios, no como queja, sino como testimonio. Como evidencia de lo que fue posible y de lo que el sistema actual nos quitó sin pedirnos permiso. Gracias por tu tiempo. Sigan eligiendo con cuidado.